nosotros... A ver, chicos, ¿ustedes son amantes de la fotografía? Si son amantes de esos lugares donde uno puede recrear su vista compartiendo, mientras lo hacen con un amigo, un café, saboreando alguna rica cerveza o disfrutando de una buena picada, hay un lugar increíble aquí en la ciudad de Buenos Aires, que está ubicado, para ser más precisos, ahí en Federico Lacroze 3901. Allí hay un museo fotográfico, ¿sí?, donde está abierto de lunes a sábados de 8 a 24. Nosotros tuvimos la oportunidad durante la semana de poder dialogar con el responsable, el creador y el director de este espacio, y nos pareció oportuno hoy en La Cocina del Mundo convocarlo para que nos cuente, para que nos invite, para que también la gente sepa de ese lugar, se permita visitarlo y además, como decíamos recién, disfrutar con amigos de un momento muy particular donde hay más de 2000 cámaras exhibidas. Vamos a hablar con Alejandro Simic, creador y director del museo. Lo tenemos en contacto telefónico y le vamos a dar la bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Gustavo Zampayo te saluda aquí desde La Cocina del Mundo. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo están? Bien, muy bien, yo muy bien, gracias. Gracias a vos por estar allí del otro lado. Bien, un poco habíamos hecho esta introducción a propósito de este espacio que vos creaste. ¿Por qué no nos contás desde qué año comienza todo esto y cuánto desde ese entonces has ido acumulando en este museo que merece claramente la visita de todos nosotros? Mira, yo desde que estoy con la actividad de juntar cámaras y armar el museo, es desde el año 2001, a partir del año 2001. El bar es mucho más antiguo, era antiguamente una cantina italiana, y bueno, después con el tiempo se transformó en un bar, y a partir del 2001 yo lo fui transformando en un bar con historia, un bar con elementos fotográficos, donde se dan cursos de fotografía, y bueno, se transformó en realidad en un museo fotográfico, combinado con el bar. ¿Y esa cantina que anteriormente también era de tu propiedad? No, anteriormente no era, la cantina antigua no era de mi propiedad, no. Yo estoy con el tema del bar y con la fotografía, que fui creándolo a partir del 2001, que había una gran decadencia económica. Entonces, como la parte gastronómica no funcionaba y además yo era fotógrafo, me empecé a interiorizar por las cámaras fotográficas antiguas, y así fue como fui armando la primera vitrina, que bueno, con las primeras 50 cámaras que se armaron, allí se empezó a desarrollar el museo. Le contamos a la gente que en octubre del 2005 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró ese sitio de interés cultural por su valioso aporte a favor de la preservación del patrimonio. También fue distinguido con la Orden del Buzón, galardón otorgado por el Museo Mano Blanca. ¿Esto es así? Sí, tal cual, y también por la preservación del patrimonio fotográfico y las cámaras fotográficas. Como escuela de fotografía fue también galardonado, y como bar notable, como café notable también. Y a ver si lo recordás seguramente, pero como dato anecdótico, ¿cuál fue la primera cámara que tuviste allí en ese espacio? La primera cámara fue una que me la regaló un tío, que tenía agencia de publicidad, y fue un poco en forma conjunta también con una que compré en un lugar donde reparaba flashes, que un lugar antiguo que hace muchos años ya no está, que se llamaba Panfot, y en ese lugar yo iba a reparar como fotógrafo flashes y demás, y ahí vi una cámara de fuelle que me llamó la atención, que era de esas que parecen un ferrocarril, una locomotora, parece la trompa de la cámara. Y así fue que empecé a juntar las primeras cámaras. Después, en el 2001, había poca actividad, entonces me iba siempre al mercado de las Pulgas, que era muy cerquita. Sí. Y bueno, después del mercado de las Pulgas dije, bueno, pero tengo que ir a otros lugares donde sea más económico para conseguir las cosas. Y me contacté con los cartoneros, empecé a hacer un trabajo de fotografía documental en el tren blanco, que se desplazaban los cartoneros que iban hasta José León Suárez. Y al hacer un trabajo de fotografía documental en el tren, me contacté con ellos así, mano a mano directamente, y les fui dando mi teléfono para que me consiguieran cámaras de foto, porque en esa época la gente las tiraba a la basura y demás. Y bueno, me fueron consiguiendo y fui comprando, buscando por el interior del país también. Bien. Ahora, Alejandro, buenas noches. Matías te saluda, ¿cómo estás? Hola Matías, buenas noches. Veo que lo que nombrás o lo que describís, mejor dicho, es un laburo, digamos, de bastante recorrido, que te lleva tiempo. ¿Esto lo haces solo? ¿Tenés colaboradores? Mira, habíamos armado un grupo de colaboradores con que hicimos algunas muestras fotográficas llamadas Personalidades de la Argentina, y ese grupo de fotógrafos con los que hicimos esas muestras, que era muy interesante porque fotografiamos a personalidades de la Argentina, de la cultura, del arte y demás, con cámaras antiguas eran las fotografías. Toda esa gente me acompañó
junto con ellos fuimos haciendo la puesta en valor de las cámaras, de la fotografía y demás. Pero sí, las cámaras fotográficas son de distintas partes de las provincias del país, de Salta, de Jujuy, de Mendoza. Tenemos cámaras que he ido personalmente a buscarlas para preservarlas, para tenerlas en el museo y además para poder contar la historia del fotógrafo que era dueño, propietario de esa cámara. Es decir, no solo el aparato en sí, sino tenemos que pensar también que atrás de ese aparato, de un lado estaba el fotógrafo y del otro lado está la historia de nuestra gente, de nuestro país, porque estaban los fotografiados del otro lado, los casamientos, toda la gente. Y que en realidad, sí. Para todo aquel que esté escuchando en el día de hoy, también puede aportar si quiere, no sé, puede colaborar de alguna manera. Sí, totalmente. Nosotros, si hay cámaras que no las tenemos, compramos ya en menor escala, porque tenemos muchísimas, tanto cámaras como fotografía antigua. Ahora estamos muy empeñados en el armado de un museo de cine, que tenemos una página también que es Museo Cinematográfico CIMIC en el Facebook, y tenemos ya el material, tenemos armado un lugar físicamente de cine. Lo que pasa que no es un lugar público y no es un lugar como el Museo Fotográfico abierto a todo público por el momento. Pero sí, todo aquel que tenga cosas de cine o de fotografía, si se contacta con nosotros, con todo gusto la podemos comprar, o si la donan, por supuesto que mejor, ¿no es cierto? Habría que, bueno, después en todo caso recordamos cómo pueden contactarse. Sí, por supuesto, por supuesto. Buenas noches, Alejandro, ¿me escuchás? ¿Cómo no? Sí, te escucho. Julieta te saluda. Te quería hacer una pregunta porque vos sos fotógrafo publicitario y quería saber más o menos desde 2001 que vos empezás con este proyecto, ¿cómo sentís que el ingreso de la tecnología a todo, ¿no? A las cámaras, al revelado, a todo, fue cambiando un poco y si ese impacto se vio en los pedidos publicitarios, digamos, y empezaste a retratar otras cosas? ¿Qué cambió? Con respecto a la fotografía publicitaria, disminuyó enormemente el trabajo, porque ahora es como mucho más fácil sacar una fotografía, y al utilizar el Photoshop no hace falta un fotógrafo tan técnico, digamos. Es decir, en la fotografía tiene distintas facetas, ¿no? Que es la parte previa de la fotografía, ¿no? El desarrollo, volcar en el papel primero qué es lo que vamos a hacer y después volcarlo eso a una fotografía. Pero ¿qué pasa? No se le da tanta importancia a la iluminación por el tema de la fotografía digital, porque es mucho más fácil retocar que la fotografía analógica o de película. Entonces, hay mucha gente que se está aventurando a sacar fotografías sin un conocimiento tan profundo como tenían los fotógrafos de antes. Entonces hace falta muchísimo retoque digital. Pero creo que la fotografía en general, en líneas generales, es un gran avance que ha tenido. Porque, por un lado, disminuyó un poco la calidad, digamos, ¿no? Porque si comparamos los megapíxeles contra lo que era la película tiene mucho más megapíxeles que las cámaras digitales. Pero, digamos, evolucionó muchísimo porque ahora tenemos muchísimo más posibilidades de sacar fotografía cualquiera, con un teléfono celular. Claro. Con un teléfono celular sacamos una muy buena fotografía con poco conocimiento. Con poco conocimiento fotográfico. No necesitamos hacer un curso fotográfico para sacar una fotografía, digamos. Podemos sacar una fotografía rápidamente con un teléfono que ya viene programado así. Perfecto. Y hablando de los cursos, si quiero tomar un curso, ¿tengo que llevar una cámara? ¿Tengo que tener algo? ¿O con el celu alcanza? No es fundamental tener una cámara fotográfica, porque como yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, desde el primer día sacamos una foto con una lata, con un agujerito, y eso se llama fotografía estenopeica. Y si uno tiene en mente lo que es la fotografía estenopeica, que es un agujerito, el tiempo de exposición durante el cual tenemos abierto ese agujerito, que es el tiempo durante el cual va a ingresar la luz a la cámara fotográfica, y una emulsión de sal de plata, es lo básico de la fotografía. Esos tres elementos, el orificio que se llama diafragma, el tiempo de exposición y la emulsión fotográfica, que hoy en día esa emulsión fotográfica fue reemplazada por el sensor CCD digital. Es decir, yo en mi lata estenopeica hoy en día podría colocar un sensor digital y tener una fotografía estenopeica digital. Por eso no hace falta tener una cámara muy importante o de mucho valor. Alejandro, no es un tema menor recordarle a la gente que además ustedes en el subsuelo dictan cursos de fotografía, y los viernes y los martes por la noche suele haber algún espectáculo de jazz allí en vivo.
Sí, los martes tenemos espectáculos de jazz, viene una orquesta que son 20 o más músicos, y estos músicos van cambiando el estilo de jazz antiguo, jazz moderno, los distintos estilos de jazz, y por eso son tantos, que se sientan 4 o 5 y van cambiándose entre ellos los instrumentos. La entrada es libre y gratuita, y no hace falta consumir nada para venir a escuchar jazz o para poder presenciar el espectáculo, digamos. Y los cursos, además, que damos, tratamos de que sean económicos y favorables para la gente, para poder un poco desarrollar lo que es la fotografía y que todo el mundo pueda hacer un curso y no tener que desembolsar mucha plata, digamos. Bien. Es decir, Sí, perdón. muchas actividades, sí. No, termina, por favor, discúlpame. No, y también tenemos exposiciones fotográficas que se inauguran una vez por mes, y no hace falta ser un fotógrafo profesional o un fotógrafo afamado para poder exponer en el museo fotográfico, simplemente con tener un buen material que tenga un hilo conductor o material interesante que nos cuente algo la fotografía. La fotografía esa que uno al verla lo transporta o lo traslada, o en el tiempo o en distintas situaciones, eso es lo más importante. Teniendo esas condiciones, cualquier fotógrafo aficionado puede exponer. Bien. Alejandro, por último, contanos entonces ahora sí, lo más importante para nosotros que estamos aquí haciendo este programa que tiene que ver con la gastronomía. ¿Cuál es la gastronomía que nos recomendás a la hora de sentarnos en una de esas mesas mientras observamos las más de 2000 cámaras que están allí exhibidas? La gastronomía, empezando por el básico cafecito y bueno, los desayunos y demás bien completos y con mermelada y con todo lo que se les pueda ocurrir. Tenemos unas picadas muy especiales, con unos fiambres muy seleccionados, con una variedad muy importante, que mis hermanos viven en La Pampa, entonces traen los salamines de La Pampa. Los salamines son de Eduardo Castex, de La Pampa, a 90 kilómetros de La Pampa. Y después tenemos queso camembert, queso brie, distintas variedades de quesos, distintas variedades de fiambre, jamón crudo serrano, es decir, es una tabla muy importante. El precio es criterioso, tenemos cervezas tiradas artesanales, de variedades, de marcas y demás, tenemos vinos buenos, digamos, tenemos una variedad de cosas, digamos. No es restaurante lo nuestro, aclaremos. No, está bien. Y es un bar completo, tenemos pizza también, tenemos una variedad importante, minutas. Bien, vamos a invitar entonces a la gente a que se acerque allí a Federico Lacroze 3901 a conocer este magnífico museo fotográfico CIMIC, allí del cual vos sos el creador, el director de ese espacio, donde además allí en el subsuelo se dictan clases de fotografía. Los viernes y los martes por la noche suele haber algún espectáculo de jazz en vivo, una buena picada, algún cafecito, una reunión con amigos, un encuentro, y además un dato no menor, que la gente puede ir igual, sin necesidad de tener que consumir, a recorrer ese espacio y permitirse ver ese lugar que realmente es casi un emblema ahí en esa esquina de la ciudad de Buenos Aires. Así es, exactamente. Pueden venir personas, de grupos de personas, chicos de escuela, como para aprender un poco cómo fue el origen y el desarrollo de la fotografía en cuanto a la foto en sí y los aparatos fotográficos también, ¿no? Y la tranquilidad de que no tienen que desembolsar ningún dinero. Vienen, pasean, miran y se van. Es decir, el que quiera tomar algo lo toma, y el que no hay ningún inconveniente. El lugar está abierto al público todo el tiempo. Los domingos tenemos cerrado, está abierto de lunes a sábado, de 7 a 24, en Lacroze y Fraga, en Chacarita. Bien, en cualquier momento caemos con todo el equipo a visitarte, nos sacamos una foto allí en ese lugar, y por ahí, ¿quién te dice que encontramos alguna camarita que te podamos obsequiar para que esté allí exhibida de parte del grupo de La Cocina del Mundo? Pero con todo gusto, encantadísimo. Alejandro, te agradecemos infinitamente este ida y vuelta que hemos tenido aquí esta noche en Radio El Mundo. Otra vez, muchas gracias. Gracias a ustedes, encantado, gracias, muy amable. Alejandro CIMIC, creador y director del Museo Fotográfico CIMIC, allí en Avenida Federico Lacroze 3901, estuvo aquí con nosotros en La Cocina del Mundo.